나를 바라보던 너의 까만 눈 향기로운 숨을 담은 너의 콜 사랑해. Hoy el tema que voy a tocar es el de la libertad de expresión o mal llamada libertad de prensa. Hay que distinguir lo que es la libertad de expresión, lo que es la libertad de prensa y otras libertades. La libertad de prensa significa que si tienes un periódico, prensa, si tienes un noticiero, prensa, tú puedes hacer lo que te da la gana y quien te diga que no hagas eso está contra la libertad de prensa. Es una falacia. Ese es como decir, a ver, voy a tocar un tema espinoso. El señor Beto Ortiz es un gay peligroso. No he ofendido a todos los gays. He dicho que ese gay es peligroso. Y he mencionado con nombre propio quién es peligroso. Es peligroso para el Perú, es peligroso para los niños, es peligroso para la familia si lo invitas en tu casa, es peligroso para la prensa, porque es un tipo que miente con una desfachatez, inventa, crea, y la gente le cree, y él es libre de decir lo que quiera en su casa, con sus amigos. Pero si tú le das prensa a Beto Ortiz, tú le estás dando un arma a un delincuente. Entonces hay que distinguir con ejemplos claros. Este es un programa, quiero hacer una aclaración antes de seguir. Este es un programa de análisis para gente inteligente. Inteligente no es el que va a la universidad. Inteligente no es el que estudia en Harvard, en Yale, en Stanford, porque ahí vienen los más ladrones, ¿no? Miren, ustedes quienes vinieron de allá y se han saqueado el país. Stanford, ¿no? Toledo, saqueó. El ministro de Economía, vienen de un curso en Harvard de Economía, vienen a saquear el país, no a poner una empresa propia. Los economistas casi nunca ponen empresas propias, son asesores de gobiernos. Entonces vamos ahora ya a hablarle a la gente inteligente. ¿Quién es la gente inteligente? La que tiene análisis crítico. Mi padre decía, y en esto le doy la razón, que las ideas se discuten, se debaten, se analizan, se deconstruyen, se rompen, la idea gana, no gana el hombre. Gana la idea. Por ejemplo, viene una persona y te dice, tengo una idea, en un directorio de una empresa cualquiera, y se pone a discutir la idea. Y la idea nace de una discusión, nace supuestamente la mejor idea. Cuando hablan de la prensa, lo que te están diciendo, nosotros que tenemos periódicos, somos los que mandamos acá. Aníbal Torres, no te equivoques, porque también vamos por ti ahora, porque nos estás quitando un ingreso económico. Le has quitado los huevos al águila. Entonces, ¿qué hace el águila? Defiende sus huevos. Esa es la prensa, la ponemos acá un ratito. Libertad de expresión es la que ejerzo yo ahora y la que tú ejerces al expresarte en mi página oficial de Facebook, Ricardo Belmont Cassinelli, con toda libertad. Obviamente me insultas, me criticas, y estás en tu derecho de insultarme, porque tú eres así. A ti te gusta insultar, insulta, la gente te creerá, la gente no te creerá, pero tienes la libertad de decir, con los riesgos que implica una calumnia o una difamación, que es diferente a un insulto. Un insulto es, mira Belmont, tú eres un pobre imbécil. Ya, eso es un insulto. Que poca gente te lo dice en tu cara, salvo una dama que podría saber, como me ocurrió una vez a mí con una señora, que me lo dijo en el country club, almorzando con mi esposa, porque yo había atacado a una compra que hicieron en San Bartolo, ¿no? Un joven Miro Quesada. Entonces vino una señora que era madre de este chico Miro Quesada, la señora, le llamábamos la Mono Vegas, no sé si vive todavía la señora, una señora, para mí era una dama también, y ella sí se acercó cuando yo estaba almorzando con mi esposa y me aclaró. ¿Qué puedes hacer cuando una dama te aclara? Simplemente, perdone señora, mire, yo discuto con los hombres, que venga su hijo, yo no discuto con las damas.
Esa es libertad de expresión. Pero el insulto no es necesariamente punible o penalmente castigado. Lo que es castigado es la calumnia y la difamación. Por ejemplo, yo en este momento estoy ejerciendo mi libertad de expresión y voy a analizar el editorial del Comercio de hoy. Entonces, los ignorantes que no tienen sentimiento crítico, dicen Belmont está a favor del primer ministro Óscar Torres y está contra la prensa. Yo no estoy ni a favor del ministro ni a favor de la prensa, porque yo lo que estoy analizando es la idea, no estoy analizando a los hombres, porque todos hombres tenemos que ir al baño todos los días, pero hay unos que lo hacen con la puerta abierta, otros lo hacen con la puerta cerrada, pero todos, hombres y mujeres, necesitamos desfogar, naturalmente. Es una condición humana la libertad. Nadie puede entrar a tu baño, nadie puede verte en tu intimidad, porque la Constitución te protege. La Constitución protege a los ciudadanos para ejercer la libertad de expresión. Tú, como yo, como cualquier ciudadano de los 33 millones de peruanos, tenemos la misma libertad de expresión que tiene el dueño de un periódico. Porque el dueño de un periódico no es la prensa, son los dueños que, como tú y yo, han puesto un periódico, que tienen una imprenta, tienen una impresora, y en ese papel te ponen basura, o te ponen cosas hermosas, te ponen cosas que te levantan el ánimo. O sea, no es la prensa, son los que escriben en cada medio impreso que tú compras a discreción. Si quieres lo compras, si no lo quieres no lo compras. Si quieres lo lees, si quieres no lo lees. Si quieres llevártelo a tu casa como papel higiénico, lo puedes hacer. Nadie te va a prohibir lo que tú hagas con este papel. Pero también tú no puedes alimentar que te tengas que comer el papel higiénico. Eso es lo que está mal. Entonces la prensa siempre se defiende en la parte periodística. Pero periodismo también es distinto a la prensa. Porque tú puedes ejercer el periodismo de tus redes sociales y te llamas periodista a partir de que periódicamente hablas y emites opinión o narras un hecho. Ya eres periodista. No estás titulado como era antes. No había título de periodista. Los periodistas que cubrieron la Segunda Guerra Mundial se hacían en la guerra. Iban a la guerra y en la guerra se ponían el pecho, contaban desde ahí arriesgando su vida. Entonces cuando terminaba la guerra los ponían de conductores de programas de radio, de televisión, o los contrataban los grandes periódicos del mundo. El Le Monde, New York Times, Washington Post, ¿no? Y diferentes periódicos importantes, el ABC de España, y te narraban esos que vivieron la guerra. Esos reporteros de guerra se convertían en los grandes periodistas. Hoy día no. Hoy día el periodista es un delincuente en potencia, porque le dicen: te voy a dar el arma para que tú liquides a todo el que no te gusta. Amparados con la sombrilla de la libertad de prensa. Y la libertad de prensa, hasta que no te toca a ti, te parece fabulosa. Pero cuando tocan tu honor, tú dices: ah, no, con mi honor no se mete nadie. A mí no me dicen eso. O por ahí dices temerosamente: voy a mandar una rectificación para que no me insulten más, o voy a negociar. Acá no está en discusión la libertad de prensa, señores del comercio, del monopolio más grande de la historia de este país. No ha habido gobierno más fuerte que el diario El Comercio en la década de los 30, de la prensa en la década de los 50, de Expreso, La Crónica, de los Prado para elegir presidentes, diputados, senadores, congresistas y ministros. Hay que contarle a la gente como si fuéramos nosotros los comunicadores, catedráticos universitarios, para que las jóvenes aprendan lo que es la prensa y lo que es la libertad. No colisiona la prensa con la libertad. A veces sí. Porque si te cerraran el comercio, yo me opondría que cierren el comercio. Fíjense ustedes, yo defendería el comercio en primera, estaría en la primera línea de defensa del comercio. ¿Pero qué le diría al comercio?
vuelen en libre mercado, compitiendo sin plata de nosotros los peruanos, que por primera vez en la historia, un señor ministro, en este caso el primer ministro, le dice a la prensa, al comercio, yo no le voy a dar plata del Estado. Y surge una señorita que yo nunca sabía que existía, que se llama, ¿cómo se llama la señorita? Muy respetable. Pinto, se llama Pinto, Jimena Pinto. Jimena Pinto es una empleada del Estado. Y la empleada del Estado tiene más cobertura que el ministro hoy día. Entonces, si tú no le das plata, el ministro debe ser acusado de enemigo de la libertad de prensa. Pero si hace lo que Kuczynski hizo, 350 o 300, vean la cifra, la Contraloría la tiene, 300 millones a los grupos oligopólicos, que son 5, eso no era atentado a la libertad de prensa. ¿Qué cosa era eso? Eso era atentar contra la verdadera libertad de los que no recibían la plata del Estado. Entonces el Estado les daba plata y se fortalecían económicamente versus aquellos que hacían prensa también, pero que no recibían ese dinero del Estado. Entonces el monopolio, que está prohibido en la Constitución, y aún más prohibida en la misma Constitución está la posición de dominio, le entregó al grupo El Comercio, que lo integran 20 o 30 periódicos que conocemos, lo integran revistas, canales de televisión y radios de su propiedad. Y también redes sociales que han creado ellos con otros nombres, pero que trabajan para el oligopolio. Estos pasan solapa porque entran en las redes sociales con nombres, ¿no?, que inventan el justiciero por ahí, ¿no? El otro, ahora lo mencionan aquí a la red social de Tafur para levantar la red que se llama no sé cuántos, que nunca la había escuchado. Sudaca. ¿De quién es Sudaca? De Tafur. ¿Tafur quién es? Fujimori. ¿Quién es Tafur? El primer, Entonces, no hablemos de hombres, ¿eh? Vamos a hablar de anécdotas y vamos a definir hoy de una vez por todas qué cosa es el grupo monopólico, oligopólico, El Comercio. Entonces me voy a referir a la entrevista que me hizo Milagros Leiva a mí, que duró 5 minutos. Me preguntó, Ricardo, ¿vas a entrar a la política? Sí. ¿Qué partido? Tal. ¿Qué piensas? ¿Revivir obras? Sí. ¿Y cuál es el partido político más fuerte? Le dije, el partido político más fuerte es el Grupo El Comercio, se lo dije en su cara. Se le pararon los pelos. Se le pararon los pelos porque no esperaba esa respuesta. Es que verdad, y se los puedo sustentar, que durante años he visto temblar a los políticos diciendo, si yo me meto con ellos, mi carrera política ha terminado. Y yo supe que mi carrera política había terminado desde que Muñoz ganó la alcaldía de Lima, en el fraude más increíble para regalarle la alcaldía a un alcalde que hasta ahora ni siquiera sabemos, la gente no lo reconoce, y se puso el Colorado, me acuerdo, el Colorado Muñoz en su campaña, porque a mí me decían el Colorado, bueno, el Hermanón, le faltó poco que le digan el Hermanón, pero la prensa te roba las ideas, y con esas ideas que incluso te roban, ponen empresas y destruyen a todos sus competidores. O sea, la prensa hace negocios con sus propios negocios para sostenerse. Uno de los negocios de la prensa es el chantaje al Estado, el principal, el más grande, hoy día se ha convertido en el más grande, no lo era en el primer gobierno de Alan García, no lo era en el gobierno de Belaúnde, porque los medios de comunicación, todos peruanos en ese entonces, colaborábamos con la Secretaría de Palacio, con todo lo que Palacio nos enviara, y nunca pagaron un centavo. Yo jamás recibí en los gobiernos de Velasco, que ya tenía Hable el Pueblo, Morales Bermúdez. De ahí vino la democracia, que con Alan García. Y todos los gobiernos, hasta que llegó Fujimori, que creó el pago
a manos llenas a la prensa del Perú. Ahí están los maletines, ahí están los videos, ahí están los defensores del Perú y de la libertad de prensa en el Perú, recibiendo dinero como delincuentes, siendo sobornados por un delincuente que está preso. En los gobiernos que yo viví, Velasco, primer gobierno de la UNDE, Velasco, todo, el gobierno que te da la licencia, y hablo de televisión y radio, que después te la voy a poner en el paquete, no íbamos a pedir plata al Estado, no nos atrevíamos. El Estado te daba una orden y te decía: Secretaría de Palacio, Secretaría del Ministerio de Comunicaciones, Secretaría de Energía y Minas, estábamos en una campaña para ayudar a tal ciudad, el país está en crisis, y todos leíamos los comunicados. Se llamaban comunicados de prensa. Ahí nacen los comunicados de prensa. ¿De dónde creen que nacen los comunicados de prensa? ¿De los ciudadanos? Los ciudadanos no hacemos comunicados de prensa. La palabra comunicado de prensa nace de los estados nacionales que comunican lo que el peruano ha publicado como ley de manera obligatoria, de manera fácil, para que los medios de comunicación, con los periodistas, cuenten la ley que se ha dado, pero gratis, no se cobraba. Cuando llega Fujimori y dice: señores, yo quiero quedarme en el poder para siempre, dar un golpe de Estado, hacer una nueva constitución, a mi manera, a mi medida, porque me la están exigiendo, la nueva constitución, necesitamos que nos aplaudan. Y nos falta algún elemento, nos falta acá. ¿Cuál fue el elemento? Comprarte a la prensa. Entonces la prensa ese día perdió la virginidad. O sea, la prensa dejó de ser decente. Y los periodistas, como consecuencia, también se prostituyeron. Yo durante años fui muy respetuoso de la libertad de expresión, pero yo tenía 25 años, pues. Yo había nacido con el comercio, la prensa y la crónica en la mesa de mi casa. Todavía no existía la televisión y la radio era incipiente. Entonces yo nazco después de la Segunda Guerra Mundial con 3 periódicos en mi casa y con las radios que comencé a escuchar de niño. Radio El Sol, Radio América, Radio... no sé, otras radios. Radio La Crónica, de Los Prados, una de las primeras radios, la más potente, la más importante en una época era la Radio La Crónica. Y bueno, esa es otra historia que no quiero salirme del tema, porque yo quiero dar una explicación para gente inteligente, ¿eh? Porque esto requiere análisis crítico. O sea, no es que yo me como todo lo que me cuentan. A mí viene un tipo y me dice: Ricardo, te voy a contar una historia, cuéntamela. Ya después veo si es inventada, si es una novela, porque hay que hablar con propiedad. Y la propiedad no necesariamente es usar el idioma perfecto de los intelectuales para que te entiendan. El idioma perfecto es el que el pueblo te tiene que entender, y no los intelectuales regodearse de hablar en difícil para que nadie los entienda y poder sobrevivir con el título de intelectual. O sea, yo soy un intelectual y te explico la economía y no lo entiendes. ¿Para qué sirva que yo haya ido a Harvard si no sé explicar? Hoy día hay que explicar las cosas. Eso se llama análisis crítico. Explicar las cosas. Hay gente que dice: no me expliques. No, Ricardo, no me expliques. Yo tengo la labor de explicar. Porque yo ejerzo la libertad de expresión desde que nací, y tú también, ¿eh? Del día que dijiste mamá, comenzaste a elegir tu libertad de expresión. Pudiste decir tía. Nadie te iba a pegar una cachetada. O pudiste decir mamá, quiero teta. Era tu libertad de expresión. Ahí nace el hombre, con el don divino de la palabra, que ya de grande la manipulas, la tergiversas, le das otro sentido o la interpretas como te da la gana. Por eso dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Como yo no soy ni borracho ni estoy niño, yo no te digo la verdad, yo te digo lo que yo pienso, que es distinta a la verdad. La verdad la tiene Dios. Yo digo lo que pienso. Y también la tienen los dioses falsos que ellos te crean. También se sienten depositarios de la verdad y no lo son. Entonces tú tienes que distinguir, querido auditor, va a haber un taller sobre esto,
que empieza en mi radio RBC, www.rbc.pe, más conocida como la estación, la encuentras en Google y te inscribes, te suscribes. Esa radio te va a enseñar a hacer análisis crítico, que es un curso que no se enseña mucho y que debería ser, como en Argentina, que desde primaria a los niños les enseñan a debatir. El tema es debatir. ¿Qué significa debatir? Debatir no significa ir a un minuto a una campaña presidencial, aprenderte un libreto y decir, y ahora le toca al candidato a la presidencia, y la gente dice, ¿quién es este? No sé, pero no importa, candidato a la presidencia, Chucho Milanés, ya se me ocurrió un nombre. Tiene usted un minuto para decirnos qué va a hacer con la economía. El tipo ya aprendió su libreto, todo el día, un minuto, pucha. Corrige acá porque acá te pasaste 2 líneas, no alcanza, te van a cortar, reduce, quitemos esta frase. Pero ¿qué digo en un minuto? En un minuto tienes que decir lo que la gente quiere escuchar. Ah, ya, buenísimo, escríbemelo. Señor Chucho, usted tiene un minuto en este discurso presidencial. El tiempo corre, tiene usted un minuto. Señoras y señores, ¿cómo están? Les habla en este momento Chucho y les quiero decir que cuando yo sea presidente no va a haber un solo pobre en el Perú. Terminaremos con la pobreza extrema, daremos trabajo a todos, habrán 5 millones de empleos de manera inmediata, la gente tendrá colegios gratis y los mejores hospitales de América Latina. Señoras y señores, el Perú se pone de pie porque el Perú es un país gigante. El Perú es un país extraordinario. Carajo, me falta. Le quedan 30 segundos. A 30 segundos me quedan, sí. A ver, ya. El Perú es un país que tiene toda la riqueza. Y vamos a ver qué hacemos con la minería para ver si le pedimos más canon para darle dinero a la gente. Y la gente va a tener un aumento de sueldo de manera inmediata. Y ya no va a ganar el sueldo de porquería que gana. Perdón, no diga esa, repito, perdón. El sueldo. Tiempo, señor. Damos pase al otro candidato. Ese era el debate presidencial. ¿Se imaginan ustedes ese debate en un colegio de niñas el Día de la Madre? En el Día de la Madre, cuando yo iba al colegio con mi niña, que ya ahora es una señorita, era a ver que se levante la hija de Ricardo Albo, el Día del Padre. Dije la madre, ¿no? El Día del Padre. Y mi hija, papito, eres el mejor del mundo. Papito, yo quiero que siempre seas bueno conmigo, que me cuentes los cuentos cuando voy a hacer tuto y que siempre me haga mi masaje en la barriguita antes de dormir. Papito, te quiero mucho. Eres el hombre más bueno del mundo. Te quiere tu hijita y te desea que vivas muchos años más. Los padres de familia. Y el papá, pues mira, su hijita dice, 1000 besos. Este es el sentimiento. Lo que estoy haciendo yo es un ejercicio no fácil de las comunicaciones. Porque es contarte lo que tú vives a diario con tu hija, pero cuando crecen nuestros niños, ya no te van a decir ese discurso. Se vuelven hombres y comienzan a tener sentimiento crítico. Y lo que estoy haciendo yo es sentimiento crítico, por eso es que no me invitan a conversar en televisión, porque no te dejan hablar. Porque si tú quieres entrar a hablar lo que yo hablo aquí, te cortan nada. Una pregunta, pero dígame, los accionistas de RBC, mira, le voy a explicar. Los accionistas de RBC que cotizaban en la Bolsa de Valores, ahora se llama Superintendencia de Mercado de Valores, no deberían venir. Mire, acá no hay tiempo, le voy a preguntar. Y esa señora que dijo que usted era un ladrón, ¿usted le pagó los dividendos? Perdón, le voy a explicar. Yo no tenía por qué pagarle dividendos a esa señora porque no habían dividendos. Pero usted se estafó, usted lo acusan de estafador. ¿Me puede decir quién? La gente. ¿Quién es la gente? Señor Belmont, ha terminado la entrevista, lo siento. Mire, usted no me ha respondido a mis preguntas. La gente sigue diciendo que usted es un ladrón. Muchas gracias, hasta luego. Esa es la televisión peruana. Esa es la prensa del Perú. Hoy día se ejerce prensa escrita, prensa radial, prensa televisiva, troles, prensa en redes que te hacen papilla, por decir el término que le gusta a los curas. Te hacen papilla, yo digo te hacen mierda, perdónenme. Ellos te hacen papilla. Los curas dicen, lo hicieron papilla. Papilla. Lo que yo te he dicho, yo lo repito. Porque hay mujeres, hay damas. Y mañana sacan esa palabra y dicen, Ricardo es un grosero.
Lo dicen en su casa, pero en la televisión se cuidan. En las reuniones sociales hay que hablar porque las palabras llamadas lisuras han sido desprestigiadas. Hay lisuras y hay adjetivos calificativos, que es distinto. Cuando tú dices, esta persona es un miserable, es un delincuente, es un desgraciado, es un pobre diablo, y otros adjetivos calificativos, este es un viejo miserable, esta es una mujer prostituta, estás ofendiendo. No estás haciendo prensa. Eres un delincuente que escribe en un periódico o que sale en televisión. Escribe en un periódico, sale en televisión o en radio. Y todos sabemos que la prensa no se porta bien, pues. Si no, no diría esto el primer ministro Torres. Y el presidente fue mucho más generoso, y no lo estoy defendiendo, señores, por favor. A los imbéciles que me dicen, tú defiendes al presidente. Yo no defiendo al presidente, esto lo vengo repitiendo hace 50 años. Entonces he defendido a todos los presidentes. Para los idiotas. Para la gente inteligente he defendido la democracia en el Perú. Porque la democracia es la libertad. Sin libertad no hay democracia. Y la prensa no tiene que ver nada con la libertad de expresión. La libertad de expresión es la que nace con el hombre para expresarse ante sus padres, sus amigos, sus colegas, en el colegio con sus profesores, pero no va a haber un profesor que dice, a ver, Belmont, ¿qué opinas tú sobre la guerra con Chile? Opina y te mete una bofetada. La prensa nos abofetea todos los días. El monopolio acaba de encumbrar a esta señorita cuyo nombre recién la conozco, se llama Jimena Pinto. Y miren cómo empieza el editorial del Comercio, por favor. Sigan compartiendo esto porque tienen que saber ustedes que yo no puedo ir a ningún canal de televisión, salvo a los nuevos canales que están surgiendo, porque soy enemigo público número 1 de estos señores. Porque les digo la verdad hace 20 años. Y hace 20 años me dijeron, chao Belmont, no te queremos a ti. Se acabó. Pero no me dijeron no te queremos. Simplemente se pusieron de acuerdo, nunca hablen de Belmont. Y si hablan de Belmont, tengo que apagar acá. Si hablan de Belmont, hablen mal. Hablen mal de su mujer, métanle drones a su casa. Si sale de Palacio de Gobierno, tergiversen sus palabras. Entonces yo fui a Palacio de Gobierno, sanamente, me invitó el presidente, y sanamente le dije, presidente, mire, yo en el deporte haría esto, con los medios de comunicación haría esto, con la propaganda se la daría a todos los peruanos por igual, porque el Estado no puede darle a los más ricos más plata, que hacen prensa, porque dicen ellos que tienen más tiraje, pero no tienen credibilidad. Porque si les creyeran, no hubieras ganado tú, presidente. Se lo dije así. La gente ya no le cree a la prensa. Por eso necesitan que el Estado sea chantajeado para recibir plata. Entonces surge este primer párrafo del diario El Comercio. Y dice, 2 noches atrás Jimena Pinto, ahora Jimena Pinto va a estar en todos los canales. Hay que construir a Jimena Pinto como víctima. Una empleada que quiere decirle al ministro a quién le va a dar la plata. Obviamente a sus jefes, al Grupo El Comercio, que son sus verdaderos jefes, porque ella estaba gestionando la plata para el diario El Comercio. Pero la gente dice, no, Belmont, no quiero escucharlo. Eso es verdad, hay gente que no quiere escucharme. Porque la verdad, que no es la última, es mi verdad, no quiere ser escuchada. Solamente quieren que escuchen su verdad. Entonces dicen, el primer párrafo es el de web, pero miren, dice, 2 noches atrás Jimena Pinto, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, formuló una denuncia gravísima. Una denuncia gravísima. Entrevistada primero en varios medios televisivos, no varios, los de ustedes y Willax. Entonces dicen ellos, en varios medios televisivos, contó que el titular de la PCM, Aníbal Torres, le pidió que no incluyese a los medios del Grupo El Comercio en la campaña de publicidad que dicha entidad viene preparando para informarles a padres de familia y a sus hijos sobre el regreso a clases presenciales tras 2 años de pandemia. Según contó Pinto, ella le explicó al ministro
que los criterios para seleccionar a los medios con los que iban a contratar tenían que ver con la audiencia y los objetivos de la campaña, y que ésta en particular había determinado que el mayor desconocimiento estaba en Lima. Paro ahí. O sea, es que, señores, ¿saben qué pasa? No salgo de mi asombro de la ignorancia de nuestra gente. No hablo del pueblo, de la gente común y corriente no hablo. ¿Saben por qué? Porque el pueblo no se come este cuento, si no, no hubieran votado por Castillo. Castillo no tuvo prensa. Keiko tuvo prensa. Keiko tuvo 100 horas de televisión, 200 entrevistas. Castillo tuvo 3 entrevistas de 5 minutos y ganó la elección. ¿Por qué? Porque no es que Castillo tuviera dotes de orador que ellos mismos reconocen que no tiene. Y él reconoce que tampoco las tiene. Eso es importante destacarlo acá como registro. Castillo reconoce: yo no tengo dotes de orador, no sé comunicar. Estoy aprendiendo, dice Castillo. Entonces el señor que vino de CNN, este Rincón, lo quiso arrinconar y le dijo: tiene usted que aprender. Entonces Castillo le está haciendo caso y se ha tomado 3 personas que lo asesoran para que hable mejor. Y dentro de un año seguramente hablará mejor definitivamente que Fujimori, porque Fujimori nunca pudo decir peruanos. Él decía peruanos, o sea, per y después guano. Y yo cuando digo esto, no es que esté contra Fujimori ni los fujimoristas, porque ayer conversé con un fujimorista, con Víctor y con Fecho, y me dijo: ¿tú qué tienes contra los fujimoristas? Nada. Contra los electores fujimoristas no tengo nada, simplemente que no hacen análisis crítico. Simplemente votan por que les contaron, como al niño que le cuentan un cuento. Porque el hombre en política es como los niños, se deja llevar por la pasión, no por la razón. Entonces, si nosotros hoy día queremos hacer análisis de la prensa, tenemos que partir de una premisa: que la gente no cree en la prensa. Ya está, esa es la primera premisa que tú tienes que tener. Y ahora entro a una segunda más cortita, porque ya me voy, que es la siguiente. Al poner de titular la inquina del ministro contra la prensa, contra mí no tiene nada el ministro, y yo hago prensa. No tengo un periódico, pero hago prensa, o no hago prensa. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Que me están viendo 2.391 personas en vivo en este momento, y que si sigo hablando llego a 5.000. Pero el periódico se imprime y queda para un día por lo menos, porque al día siguiente, periódico de ayer, como decía Héctor Lavoe, ya no sirve el periódico. Pero lo que yo estoy diciendo hoy, yo quiero que quede para siempre en este 25 de febrero del 2022. Porque la prensa se ha maleado sola, pues. La prensa se ha ganado el título con letras mayúsculas de oro: prensa basura. Porque la gente sabe quién es el que lo está engañando. Y no es que esté contra los periodistas de todo el Perú. No, hay periodistas que son respetados. Estoy seguro que mañana sale a caminar por la calle un periodista respetado, un señor periodista. La gente, gusto de verlo. Pero si sale uno de estos impresentables, de estos malandros de la prensa, son malandros de la prensa, son ajustadores de la prensa, son chantajistas de la prensa, ¿cómo les vas a decir, si te están haciendo una pregunta, que mandan a una mujer, porque ya no son hombres los que son los reporteros, pocos, usan más mujeres? Han comenzado a meter a las mujeres para que... ¿Quién se va a pelear con una mujer? Yo no sé pelearme con una mujer. No puedo. Nunca gané y ni siquiera saco un empate. Siempre pierdes. Entonces mandas a una periodista enmascarada que te mete el micrófono en la cara, todos te hablan a la vez, 100 micrófonos, 100. Señor ministro, ¿y usted qué opina de la prensa que dice que usted atenta? No, yo no atento. Pero usted, perdón señorita, yo quisiera, pero el otro micrófono te lo meten acá, no les importa el COVID, carajo, te tienes que comer el micrófono. Y usted se termina sacando la frase del día, pues. Llega un momento y dices una frase que a ellos les encanta, y esa frase es la que va a ser primera plana. Y eso le llaman prensa. Y sobre eso construyen una mentira y te venden la mentira en el oligopolio periodístico. 90%.
de la prensa está en manos de 5 personas, que a su vez tienen una razón social. Esa razón social de 5 personas, que son las propietarias de ese medio, son personas como tú y como yo, pero ellos se han unido con la sombría de la prensa. Entonces acá hay una guerra sin cuartel. La prensa basura contra la libertad de expresión. Vamos a ver quién gana. Porque si el ministro Torres, que lo único que hasta ahora me ha demostrado que tiene carácter, yo digamos, el ministro Torres, para que vean ustedes que soy un analista de las personas con respeto, yo veo en el ministro Torres un gran carácter y no se chupa. Esas son 2 virtudes muy grandes en el hombre. Pero no conoce de medios de comunicación. Y él se deja, ya no se deja, porque es el más bravo de todos. Entonces hay que eliminar a Torres de la cancha. Hay que eliminar a Cerrón. Hay que eliminar a Bellido. Hay que eliminar a los que tuvieron los pantalones de decir que la prensa es una basura. Ya por lo menos somos 4. Yo no soy comunista y digo que la prensa es basura. Dicen que Torres es caviar y dicen que la prensa es una basura. Dicen que Vladimir Cerrón es comunista y dice que la prensa es una basura. Y Bellido, que es, ¿cómo le llama? No tiene el perfil y es impresentable, dice que la prensa es basura. ¿Quiénes dicen que la prensa no es basura? Menciónenme quién dice que la prensa no es basura. Que salgan los nombres. No, la prensa no es basura. Dice la verdad siempre. Defiende los intereses del pueblo. Pero lo que nunca te van a decir es la plata que recibieron de todos nosotros con nuestros impuestos. Porque como ellos son empresa privada, no se puede meter el Estado con la empresa privada, pero sí pedirle plata. Ahí está la más grande contradicción. Y sobre eso habría que discutir más que si Torres es bonito, si este tiene el perfil, si este mide, si este no mide. Porque eso no es hacer Perú. Entonces, ¿qué haría yo si fuera Torres? Estoy dando mis ideas porque entiendo que la gente que me saluda en la calle y me escucha en la calle sabe que yo no insulto, hago humor. Pero no hago humor porque soy chistoso, sino porque yo soy una persona alegre. Y tengo esa... Pero hago humor cuando estoy contento. Si un tipo me insulta, el humor se me voltea. Y yo ya no hago humor. Me molesto rápido porque tengo sangre italiana y tengo sangre vasca. Y no soy mejor que nadie ni peor que nadie. Soy normal, de carne y hueso, y voy al baño todos los días como tú. Pero estas señoras o señoritas o señorones o aspirantes a ser de la élite de este país, si creen los dueños del Perú y los dueños de la opinión pública, cuando en verdad lo único que hacen es engañar a través de la prensa a la población del Perú. Y termino con esto, ya fin. Acuérdense ustedes, esta se llama libertad de prensa y esta se llama libertad de expresión. Tú sabes que esta prensa se llama basura, pero a ti nadie te puede decir como persona que tú eres una basura, que es distinto. Tú puedes decir, la prensa peruana es una basura. Entonces la gente en la siguiente pregunta te dice, ¿cuál prensa, Ricardo? Bueno, esta, que chantajea. Esta que vive del Estado. Esta que no va a comunicar la verdad. Porque la única verdad no la dice la prensa. La única verdad la tiene Dios, y el gobierno tiene el derecho y el deber de proteger el dinero de los ciudadanos, no entregárselos a los chantajistas, y proteger ese dinero y dárselo a quienes quieren construir un país, una patria, una nación de gente más decente que esta basura. Muchas gracias y hasta en cualquier momento. Les habló Ricardo Belmont, que agradece a Importaciones Chancay. Importaciones Chancay, les cuento una anécdota. Importaciones Chancay es un amigo que yo le hago publicidad. Lo quiero y le hago publicidad. Lo fueron a buscar y decirle, no te anuncies con Belmont, porque te vamos a cerrar. Eso era antes. Ahora ya no. Ahora Chancay está tranquilo. Es el que más vende en repuestos en la Avenida Aviación, una pequeña tienda que todo el mundo conoce. Todos los camioneros llegan ahí. Todos los repuestos están en la Avenida Aviación 1198 en La Victoria. Y yo le hago publicidad porque lo quiero a ese señor, y haría publicidad a todos mis espartanos cuando tengan una empresa, un restaurante, porque a mí el dinero me hizo tan grande en un momento, pero me di cuenta que
era bueno pasar el cernidor de los amigos verdaderos. Y cuando yo tenía dinero, creía que todos eran mis amigos. Cuando perdí, me di cuenta quiénes eran mis amigos. ¿Qué es más importante? ¿Creer o saber? Te dejo ese interrogante. ¿Qué es más importante? ¿Creer o saber? ¿Tú crees que la palabra suposición es la verdad? Te han hecho creer, porque la prensa se cuida y dice, el supuesto delincuente, te fregaste, porque la gente, el supuesto no pega, es creo que ese es delincuente, te fregaste. Les puedo contar 1000 anécdotas sobre el creer y el saber. Venía un amigo mío, te la cuento otro día, muchachos, porque la estoy haciendo larga. Muchas gracias. Si les gustó este comentario entre la prensa y la libertad de expresión, cierro con la frase que inicié. Esta es libertad de expresión. Ponla donde quieras, porque la mano izquierda y derecha se mezclan acá. La libertad de expresión es tuya, la tienes. Nadie te la ha quitado. A ellos tampoco. Nadie le ha quitado la libertad de expresión a Rosa María, a Rodríguez, a Rospigliosi, a los que escriben en El Comercio, a los que escriben en el Diario 1. Nadie. Acá hay más periódicos que en ningún otro país del mundo. O sea, libertad de prensa hay. Más de 20 periódicos, 30 periódicos. Lo que pasa es que hay un monopolio que fue a los gobiernos y le decía, mira, nosotros te ofrecemos el oligopolio, te ofrecemos el monopolio para cuidarte, pero mójate. Lo que hacen en pequeña escala algunos otros que no son del monopolio, pero que están aprendiendo las mañas del monopolio, chantajear a través del aire. Ellos son los que te chantajean a través del aire. Dice, mi hermano, el comisario de La Victoria es mi hermano. Le van a pedir un favor. Pero si no se lo da, a la semana siguiente, el comisario de La Victoria es un delincuente, hay que sacar a ese comisario. Ese hombre tiene familia, tiene hijos, señores, tiene nietos. Pero ya la prensa lo liquidó. Por eso, acá está la prensa basura y acá está la libertad de expresión, que es tuya. Y de ellos también. Entonces nosotros vamos a llamarnos, cuando nos digan que estamos en contra de la libertad de prensa, vamos a decirles al revés, que estamos a favor de la libertad de prensa, a la cual vamos a defender, pero no de los delincuentes que hacen prensa, que es muy distinto. Hay médicos que hacen abortos clandestinos y hay médicos que salvan vidas. ¿A cuál vas? Muchas gracias. Que Dios los bendiga y hasta en cualquier momento. Les habló Ricardo Belmont desde Lima, Perú, para el mundo entero. Porque el mundo entero entiende lo que está diciendo este personaje olvidado en su país por la prensa. Hasta en cualquier momento.